y el tema de Rincón Guadalupano. Es un tema muy complejo, toda vez que estamos ante un problema que tiene que ver con las empresas, que tiene que ver con las constructoras, y lamentablemente es un tema que está vinculado a intereses económicos muy poderosos. Si Rincón Guadalupano, como tendrá que ser, toda vez que los vecinos son muy perseverantes y hay que reconocerlos, pero además el respaldo del movimiento antorchista, la colaboración de las instancias federales y desde luego la intervención directa del gobernador Tello hacen que se resuelva este problema, estaríamos ante un asunto que no tiene precedente. ¿Cuál es el problema de origen? No sé si ustedes lo ubiquen. El problema de origen es que hace ya más de 14 años inició la construcción de este fraccionamiento. La administración de aquel entonces proporcionó los permisos para la edificación de las viviendas, la administración de Samuel Herrera. Esta administración autorizó la posibilidad de que se pudiesen ejecutar en las condiciones en las que el terreno no correspondía a los requisitos mínimos, que tampoco se tenía el material, la calidad necesaria. Hay un error, no fue la administración de Samuel Herrera, fue la de Felipe Álvarez, si no me equivoco, y que esta circunstancia hizo que la Comisión de Obras Públicas y luego el Cabildo autorizara la edificación de estas viviendas. Hoy el asunto está en manos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hizo un estudio de mecánica de suelo para detectar las características de las viviendas, y la salida es muy clara. O una de dos: o se reubican a los ciudadanos para poder garantizar que ese espacio se le dé otro uso, porque no puede haber ahí viviendas si así lo determina la universidad. Eso tendríamos que esperar el diagnóstico. O la otra alternativa, que cada uno de los vecinos se haga cargo de la reedificación de su vivienda, pero sería una injusticia que tengan que seguir pagando los créditos, entonces que se condonen los créditos. Diputado, hay otro proyecto muy importante, la UAS Plantel 2, Extensión Guadalupe. ¿Cómo va a intervenir usted o el movimiento antorchista en este tema? Hace algunos días establecimos una reunión con el rector. El plantel está funcionando recientemente, toda vez que en otro momento estaban en las instalaciones del plantel 2, si no me equivoco. Ahora aquí están en Guadalupe. Hay muchos estudiantes, porque platiqué con ellos ese día que estuvimos ahí, que son mayoritariamente de nuestro municipio, además de mi distrito, de Tierra y Libertad, de Sauceda de la Borda, estudiantes que son de La Condesa, de Rincón Colonial, es decir, gente con la que tengo muchos años trabajando, la que conozco, y que no cuentan con instalaciones óptimas. No tienen laboratorios, no tienen espacios deportivos, no tienen aulas suficientes, y dado el crecimiento de la matrícula no van a poder funcionar porque se habilitaron los salones. Y entonces el compromiso que hicimos es iniciar una gestión en la que necesitamos al menos 6 millones de pesos para poder construir las aulas y para poder iniciar con la construcción de las instalaciones deportivas. Para ello el movimiento antorchista estará trayendo como recursos extraordinarios 3 millones de pesos. Tendremos que tocar algunas otras puertas para que esta cantidad se incremente, pero queremos hacer nuestra aportación porque estamos convencidos de la importancia de la educación pública. Sabemos que tiene una afición muy grande por la mitología griega. ¿De dónde viene esa afición y qué figura de la mitología es la que a usted más le agrada? Bueno, la afición en general, tengo que agradecérsela infinitamente al ingeniero Aquiles Córdoba Morán, por la cultura, por la literatura. Él es un hombre muy culto, es un hombre conocedor de la ciencia, de la historia, de la literatura, y que todos los días está haciendo su esfuerzo por enriquecerse, y que él se ha encargado de cimentarnos ese deseo de conocer la cultura universal en general. Pero desde luego, de manera muy particular, la mitología, puedo decirte que es una inquietud desde niño, cuando nos enseñaban las civilizaciones, cuando hablaban de Mesopotamia, de Egipto, cuando hablaban de la India, cuando hablaban de China, de Roma, de Grecia. Todas las culturas antiguas para mí son un tema muy apasionante, pero Grecia particularmente, porque nosotros no podemos perder de vista que
que muchas de las explicaciones del mundo actual se los debemos precisamente a los griegos, a los romanos. Y desde esta perspectiva la mitología para mí tiene mucha relevancia, porque yo creo que desde la mitología se resuelven problemas en el momento en el cual no se contaban con instrumentos a través de los cuales se pudiese comprobar el conocimiento. Hay 4 vertientes, si tenemos tiempo, hay 4 vertientes que explican el problema de la mitología, 4 acepciones que dicen: 1, que es una réplica de los temas que tienen que ver con la Biblia. Por ejemplo, cuando hablas de Hércules, hablas de Sansón. Por ejemplo, cuando hablas de Adán y Eva, hablas de Epimeteo y Pandora. Y cuando se habla de la manzana, se habla de la caja de Pandora que se abrió, en donde salieron todos los males. Entonces se pretende hacer una analogía. Cuando hablas de Cauleón y Pirra, que se quedaron solos después del diluvio, hablas del arca de Noé. Entonces hay una vertiente que dice que es una variación de la Biblia y que es una adaptación a cada civilización. Yo no la comparto tanto, porque yo creo que habría que recordar que incluso algunos otros personajes, la civilización, la cultura se ha ido enriqueciendo, y desde distintos puntos de la geografía mundial, pues cada quien le va sumando, le va enriqueciendo. Hay otra afirmación que dice que estamos ante hechos alegóricos, es decir, que estamos ante construcciones míticas salidas de la cabeza de alguien, y que de alguna manera esta condición surgió como una inspiración de alguien, y de ahí simplemente llegaron a nosotros personajes como la Gorgona, como Perseo, personajes como Hércules, como Zeus, como Epimeteo, como Pandora, como Teseo, como Aquiles. Pero yo lo que puedo decir es que a mí no me convence en total esto, porque yo creo que alguna base material debieron de tener estos personajes. O sea, yo no me iría por esta versión tampoco. Hay una tercera versión que dice que la mitología griega tiene su explicación en los fenómenos de la naturaleza, y que entonces, como otras culturas, trataron de explicar el problema desde la perspectiva de la naturaleza. Y entonces tenemos un dios del mar que es Poseidón, asociado al agua. Tenemos un dios que se ocupa del inframundo y el mundo desconocido, y por lo tanto entonces hablamos de la tierra, del subsuelo, y entonces ahí está el otro elemento, y así sucesivamente. Entonces incluso muchos de los pasajes de la Biblia, de la mitología, entra en acción los fenómenos de la naturaleza, y entonces se dice que solo se le puso nombre de acuerdo a los fenómenos naturales. Y hay una cuarta versión que es con la que yo me identifico. ¿Cuál es la versión que yo creo? Es la que sostiene que hay una combinación histórico-alegórica, es decir, que hay una parte de realismo en estas historias, que hay personajes que sí fueron muy trascendentales. O sea, que Aquiles sí fue un personaje trascendental en la batalla de Troya, que Paris y Héctor eran guerreros muy valientes, que Patroclo era una gente que tenía un vínculo muy afectivo con Aquiles, y que desde esta perspectiva, cuando Héctor cree que asesina a Patroclo, está simplemente saliendo en defensa, Aquiles en defensa de Patroclo, y que desde esta perspectiva pues hay esa parte real del fenómeno. Pero hay otra parte mítica, y por ejemplo, cuando se enfrenta a Hércules a León de Nemea, pues lo que alguna gente dice es que quizás se enfrentó a un guerrero que tenía una melena abundante, y incluso echando chascarrillo, alguna gente dice, bueno, pues a lo mejor olía a león, y desde esa perspectiva esa es la otra explicación del fenómeno, ¿no? Yo no voy más por esto. Yo creo que hay partes de la mitología que tienen su base real, que tienen alguna etapa en la cual vivió esa sociedad, y que desde esa perspectiva simplemente se enriqueció, se embelleció. Yo de todos modos puedo decirles que en la mitología encuentro no solamente mucha tranquilidad, mucha felicidad, mucho regocijo, sino que además yo he encontrado en la mitología cómo se resuelven problemas del mundo actual. Cómo en la mitología encuentras de alguna manera una referencia
de cómo lo resolvieron ellos. Y como les decía yo al inicio, es doblemente valioso porque ellos lo hicieron en el momento en el cual no había instrumentos, no había medios, no había mecanismos a través de los cuales se comprobara, sino simplemente pues mediante una deducción.